Hola, ¿cómo están? Soy David Felipe Martínez García y mi compañero es Juan David Díaz Cardoso. Vamos a hablar de las ecuaciones diferenciales, qué son, para qué sirven, para qué se utilizan y vamos a explicar la ley de enfriamiento de Newton mediante un experimento que van a ver más adelante. ¿Qué son las ecuaciones diferenciales? Son ecuaciones que relacionan una función, es decir, una variable dependiente, con su variable o variables independientes y sus derivadas. Como ya lo había mencionado anteriormente, para conocer una ecuación diferencial vamos a tener una función, variables y una derivada. Una función se puede ver de distintas maneras, como lo puede ser f de x, f de t, g de x y y. Una variable es la letra que está en el paréntesis o la variable que depende de la función. Puede depender o no puede depender. F de x, por ejemplo, la variable es x, f de t la variable es t, g de x la variable va a ser x y y en algunos casos puede ser y dependiendo de cómo sea la función, puede ser y o x. La derivada tiene como característica especial una coma al lado derecho arriba de la función. ¿Para qué se usan? Una ecuación expresa mediante una igualdad algebraica una relación entre cantidades cuyo valor de momento no conocemos. ¿Por qué son útiles? Las ecuaciones diferenciales se utilizan para el modelado del comportamiento de sistemas complejos. La ley de enfriamiento de Newton o enfriamiento newtoniano es la razón de cambio de temperatura de un objeto que es proporcional a la diferencia de su temperatura y la del ambiente. A continuación, mi compañero Juan David Díaz les va a explicar las ecuaciones y nos va a mostrar el experimento que realizamos. Bueno, entonces para el experimento lo primero que hacemos es servir el agua en la olleta. Entonces, acá como podemos ver, ya se está sirviendo el agua. Entonces acá solamente tenemos que esperar un momento. Bueno, lo siguiente que hacemos es prender la estufa, colocar el agua a calentar hasta pues, el punto de ebullición o un punto cercano. Listo. Después de que ya se haya eh, se toma la temperatura ambiente, que en este caso es de 22.4 grados centígrados, y después de toda la espera se toma la temperatura del café, que en este caso es 60.7 grados centígrados. Acá procedemos a servir el café en un pocillo y como podemos ver en un time lapse dejamos el café reposando 10 minutos pues en una mesa despejada y como podemos ver a continuación la temperatura ambiente, la temperatura del café, perdón, es de 46.6 grados centígrados con la temperatura ambiente de 22.4 grados. Luego vamos a esperar otros 10 minutos para un total de 20. Bueno, después de la espera tomamos la temperatura del café, que en este caso sería de 36.1 grados, con la misma temperatura ambiente de 22.4 grados centígrados. Y procedemos a esperar otros 10 minutos para un total de 30 minutos el café en reposo. Bueno, después de toda la espera, la temperatura del café es de 30.1 grados a temperatura ambiente de 22.4 grados centígrados. Ahora, también para el experimento lo que hacemos es ingresar el café a la nevera para ver un cambio de temperatura, para ver el cambio de temperatura menor
con respecto a un tiempo que en este caso son de aproximadamente, o no aproximadamente, sino 20 minutos exactamente. Y acá procedemos a tomar la temperatura del café después de 20 minutos, que es una temperatura de 7.6 grados. Se hace esto para comprobar eh, cuál es la decreción de temperatura en un ambiente controlado, como lo puede ser una nevera. Entonces, después de 10 minutos, dejamos reposar el café y, como podemos ver, la temperatura va aumentando, acercándose a la temperatura ambiente. Después de 20 minutos, el café sigue aumentando su temperatura, acercándose aún más a la temperatura ambiente, que en este caso sería de 20.3, y el café estaría a 19.7 grados. Bueno, para esta segunda parte vamos a explicar un ejercicio y vamos a hallar una temperatura eh, a un tiempo determinado, el cual no sabemos aún. En este caso sería de 60 minutos o una hora. Para esto tenemos unos datos muy importantes que sacamos del experimento anterior, los cuales son que la temperatura ambiente, pasando de calor a frío, es de 22.4 grados centígrados. Entonces, para eso sabemos que la temperatura en un tiempo cero es de 60.7 grados. La temperatura a los 10 minutos es de 46.6 grados. La temperatura a los 20 minutos es de 36.1 grados. Y la temperatura a los 30 minutos es de 30.5 grados. Entonces, lo que hacemos acá es, tenemos la ecuación normal, que es una ecuación separable, y la vamos a separar de tal forma que podamos obtener los valores, ya sea todos los valores correspondientes, para proceder a reemplazar las temperaturas correspondientes para hallar la temperatura a una hora de tiempo. Entonces, como podemos ver, tenemos T' de T, que es igual a la constante que se simboliza con la letra K, y todo esto multiplicado por T de T menos la TA, que es temperatura ambiente. Entonces, para esto simplemente dejamos la T', que sería igual a la constante K por T menos TA, que es temperatura ambiente. Entonces, transformamos la T' en dt sobre dt, que sería igual a K por T menos TA. A esto lo que vamos a hacer sería integrarlo de la siguiente forma. Vamos a dejar todas las T de tiempo a un lado y las constantes y las demás las vamos a dejar al otro lado de la igualdad. Entonces, para esto nos quedaría de la siguiente forma. Integral de dt sobre t menos ta, que es igual a la integral de k por d por t. Para resolver esto, se va a hacer de la siguiente manera. Se realiza el logaritmo del logaritmo natural de t menos ta, y todo esto es igual a k por t más la constante de integración. Seguimos con el paso de que vendría siendo t menos ta es igual a exponencial de kt más c. Entonces, como c es una constante aparte, la podemos bajar. Entonces quedaría t igual a temperatura ambiente más constante de integración por exponencial elevado a la k por t. Entonces, para este primer paso ya tendríamos la ecuación separada. Con esta ecuación ya vendríamos trabajando próximamente. Para esto entonces vamos a tomar la temperatura cero y la temperatura ambiente y la vamos a reemplazar en la fórmula, sabiendo que la temperatura a un tiempo cero es de 60.7 grados. Entonces, lo tendríamos de la siguiente forma. Temperatura cero
es igual a 22.4 más constante de integración exponencial de 0, porque recordemos que el tiempo 0 por la constante es igual a 0. Todo esto sería igual a 60.7. Entonces, acá lo que vamos a hacer, vamos a pasar el 22.4 a restar al otro lado de la igualdad, de tal forma de que nos quede constante de integración es igual a menos 22.4 más 60.7. Esto nos daría un total de 38.3. Entonces, teniendo esta constante, lo que vamos a hacer es ahora tomar un valor de los que ya tenemos previamente. En este caso vamos a tomar el tiempo de 10 minutos, sabiendo que a los 10 minutos la temperatura del café es de 46.6 grados. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar los valores como hicimos anteriormente, solo que como ahora tenemos la constante de integración, que en este caso sería la C, simplemente colocamos el valor de C colocamos el valor de C. Entonces, nos queda como tal el tiempo a los 10 minutos sería igual a 22.4 más 38.3 por exponencial elevado a la constante por 10. Este 10 es de los 10 minutos y todo esto sería igual a 46.6. Ahora, lo que hacemos es pasar el exponencial, pasar todos los datos, tanto el 22.4 como el 38.3 al otro lado de la igualdad, dejando el exponencial elevado a la k por 10 solo. Entonces nos quedaría de la siguiente forma: exponencial elevado a la k por 10 es igual a 46.6 grados menos 22.4 dividido en 38.3. A esto vamos a despejar exponencial, que nos quedaría de la siguiente forma: 10 por constante es igual al logaritmo natural de 24.2 sobre 38.3. Y el 10 que está multiplicando a la constante lo pasamos a dividir, entonces nos quedaría constante igual al logaritmo natural de 24.2 sobre 38.3 dividido en 10. Todo esto nos da menos 0.045. Ahora, ya teniendo todos los datos completos, lo que vamos a hacer es volvamos a tomar la fórmula que ya tenemos anteriormente, una fórmula ya separada. Vamos a reemplazar todos los valores teniendo en cuenta de que el tiempo que vamos a obtener, la temperatura que vamos a obtener con respecto al tiempo que vendría siendo una hora, nos quedaría de la siguiente forma: temperatura en 60 minutos, que es una hora, es igual a 22.4 más 38.3 exponencial de menos 0.045 por 60, que recordemos que son 60 minutos. Nos quedaría, si resolvemos toda esta fórmula, nos quedaría de 24.9 grados centígrados. Sabiendo que la temperatura ambiente es de 22.4 grados, se sabe que nos tomaría un poco más de una hora que la temperatura descienda hasta que quede igual que la temperatura ambiente. Como podemos ver, a medida que transcurre el tiempo, la temperatura desciende gradualmente hasta acercarse lo que más podemos tener, lo que más podemos saber, a la temperatura ambiente.